Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días a todos y bueno, bienvenidos a un nuevo Market Analysis junto a GH Trading. Mi nombre es Renato Campos y desde ya agradecer por supuesto su participación y si están viendo este análisis ya grabado y colgado en nuestro canal de YouTube. Vamos a comenzar esta mañana con revisar por supuesto qué es lo que ha ocurrido en términos generales con respecto al avance del coronavirus, por supuesto, cómo esto ha impactado en los distintos mercados y cómo vamos proyectando el desarrollo de diversas situaciones a las cuales nos tenemos que, o a las que tenemos que comenzar a estar pendientes, sobre todo por el desempeño que han tenido las bolsas, las expectativas que existen tras los abultados estímulos macroeconómicos, la ayuda no convencional de los distintos bancos centrales y por supuesto también cuáles son las expectativas en cuanto a una posible vacuna que salga a la luz dentro de los próximos meses. Eso es finalmente algo por lo cual el mercado podría estar apostando. Entonces, vamos a hacer un comentario, vamos a comenzar a revisar el índice de Estados Unidos, el S&P, para entonces maquetear un poco cuáles son nuestras expectativas y cómo comenzamos a ver el mercado. Vamos a eliminar aquí algunos patrones que tenemos ya marcados y definidos para tener una mayor claridad en nuestro gráfico. Y vamos a pasar a revisar entonces un gráfico mensual para ver, por supuesto, la imagen mucho más amplia. Entonces, miren, lo que tenemos en definitiva en el largo plazo es una tendencia claramente alcista que se ha puesto en jaque desde marzo, febrero y marzo a la fecha, y cotizando por debajo de los 3.000, 2.900 puntos, el escenario para la bolsa en Estados Unidos comienza a ser o tendencialmente tiene un rasgo pues, lateral. Lateral, ¿por qué? Porque a pesar de tener obviamente una secuencia en la cual los mínimos siguen siendo crecientes y los máximos son crecientes al minuto, las caídas que hay en el impacto en el volumen, por supuesto, y el price action comienzan a indicar que hay una presión de venta bastante importante. Y esa presión de ventas es la que comienza a marcar una pauta en definitiva para el comportamiento de las acciones y por supuesto las expectativas de los inversionistas. Al tener un cierre potencialmente este mes de mayo por debajo de los 2.900 puntos, los 3.000, podríamos comenzar, por supuesto, a pensar en un desarrollo bajista hacia la zona de los 2.400, 2.300 puntos, que es el rango mínimo que se alcanzó tras, por supuesto, el avance del coronavirus en Estados Unidos puntualmente y los temores que este venía dejando en las diversas economías. Por lo tanto, al tener por supuesto este impacto bajista, lo que revisamos entonces es una potencial continuidad o búsqueda de la continuidad de la tendencia. Por lo tanto, tenemos en cierto sentido dos escenarios bastante amplios que analizar o que tener sobre la mesa. Uno, primero que todo, o el más a corto plazo, es el impacto que ha generado el coronavirus y lo que podría significar para el día de mañana en las diversas economías. Por supuesto que al día de hoy no tenemos ninguna vacuna que pueda contrarrestarlo el embate o bien esta propagación de la pandemia, por lo que entonces, al pensar desde ese punto de vista, los efectos de confinamiento o las medidas de confinamiento deberían seguir a lo largo del tiempo, o bien muy difícilmente retornar, la gente retornar, el ciudadano de a pie retornar a su vida normal. Por lo tanto, esa normalidad que nosotros teníamos hasta diciembre, enero, febrero, dependiendo obviamente de la región, hasta el del año pasado, por supuesto que ya deja de ser algo que está sobre la mesa. No vamos a tener una normalidad hasta, por supuesto, tener una vacuna y que esa vacuna pueda abarcar a todas las personas del mundo. Y esto obviamente es muy difícil que llegue a ocurrir. Siempre va a haber una ola paulatina de contagios, probablemente no va a ser controlado en su totalidad y eso es lo peligroso de que esta pandemia continúe avanzando, primero que todo, y por supuesto que no se llegue a encontrar una vacuna. Repito, el que no haya una vacuna o el que la haya en algún minuto no va a detener finalmente que hayan olas de contagio y que sigan habiendo muertos producto del coronavirus. Entonces, la secuencia o bien la economía como nosotros la conocíamos hasta, como ya bien decíamos, a principios de año, no es algo que podamos volver a considerar a corto plazo y por lo tanto tenemos que ser muy prudentes a la hora de considerar una recuperación económica muy fuerte o bien en B como se proyectaba hace semanas atrás, algo que al minuto está, por lo menos por mi parte, descartado. No hay obviamente una recuperación en B
que podamos ver para la economía y por tanto para la bolsa, que bien sabemos nosotros que la bolsa descuenta expectativas, anticipa muchos hechos, pero al día de hoy, a pesar de todas las inyecciones económicas, creo yo que hay una fuerte tendencia negativa o bien un rango lateral que podría estar definiendo el comportamiento del S&P y por supuesto del resto de los índices en el mundo. Entonces, ¿cuáles podrían ser los posibles escenarios que nosotros estamos barajando al considerar, por supuesto, el efecto de la pandemia? Primero que todo, que el efecto perdure, que se vea una nueva ola de contagios, como ya comienzan a reactivarse, por ejemplo, en España. Vuelven a aumentar los casos de fallecidos a la jornada del día de ayer o el reporte de esta mañana. Y eso, obviamente, considerando la intención de reapertura de la economía, por supuesto que es un signo negativo, que podría entonces seguir propagándose sobre el resto de la población y eso eventualmente generar nuevamente un confinamiento no sé si progresivo, pero sí un confinamiento generalizado probablemente que ponga en jaque nuevamente el desempeño económico y por supuesto siga agravando las cifras macroeconómicas. El desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos se estima que pueda llegar a ser de un 20%, una cifra que al día de hoy parece responder un poco a lo que se venía entregando en cuanto a las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo, las que vuelven a aumentar por sobre las expectativas del mercado, si bien estamos por debajo del reporte anterior, siguen siendo cifras muy graves para la economía, en donde los índices de exportación disminuyen, las renovaciones de subsidios significativamente tienden a caer con respecto a la expectativa y la cifra anterior, pero se siguen manteniendo, por supuesto, una alta tasa de desempleo en Estados Unidos. Hay una redistribución, por supuesto, de los desempleos, pero en un rango totalmente negativo. Y eso es finalmente lo que hay que ir considerando de cara a las próximas semanas y por supuesto a los próximos meses y a lo que resta de año. Entonces, al considerar estos efectos, por supuesto que el impulso bajista que viene dejando la renta variable, por supuesto que nos hace pensar de posibles escenarios de caída que podamos ver hacia la zona de mínimos, como ya lo indicábamos, los 2.300 y los 2.400 puntos. Pero también tenemos que considerar que los estímulos macroeconómicos de Estados Unidos y por supuesto de los distintos bancos centrales ponen sobre la mesa un nuevo paradigma, una nueva regla de juegos que podría, por supuesto, venir a eliminar todo el escenario negativo si es que se conjuga una vacuna que logre salir o que logre ver la luz a corto plazo y que, por supuesto, estos estímulos hagan responder al mercado frente a esta situación y por supuesto veamos entonces nuevamente un escenario de apreciación en las bolsas y sobre las acciones de Estados Unidos. Y ya vamos a estar revisando algunos de los niveles que son críticos. A largo plazo, el rango crítico, el nivel más crítico que nosotros vemos es en torno a la zona de los 2.900, los 3.000 puntos, que por sobre este nivel claramente deberíamos ver un ataque nuevamente hacia la zona de máximos que están en torno a los 3.400 puntos. Y ahí es donde obviamente conjugaríamos un rango potencialmente lateral mucho más prolongado y ese por supuesto que sería la intención a jugar en el largo plazo. O sea, que si vemos una superioridad por sobre los 3.000 puntos, no creo yo que sea interesante el comprar en torno a los 3.000 puntos por los riesgos que ya conocemos. O sea, va a depender por supuesto de lo que esto signifique, de que por qué atravesaríamos los 3.000 puntos. Creo yo que solamente existe una forma de atravesarlo y es con la salida de una vacuna o la confirmación de una vacuna. Y ahí es donde podríamos ver entonces un ataque a los 3.400 y dependiendo del contexto económico, si las cifras se van recuperando rápidamente, podríamos pensar entonces nuevos máximos históricos para Estados Unidos. Sin embargo, el escenario que podemos obviamente destacar de todo esto es pensar, por supuesto, en un patrón en el cual tengamos que, tengamos que revisar, por supuesto, un escenario también de caída, que si es que la cifra existe, si existe finalmente una vacuna, pero las cifras macroeconómicas no comienzan a mostrar una mejora, por supuesto que esta zona, la cual nosotros estamos mirando como, como un posible punto de intersección o en esta zona de máximos,
podríamos comenzar a ver, por supuesto, un desarrollo bajista en la cotización, en donde las expectativas no sean llenadas, de acuerdo obviamente a lo que el desarrollo de la vacuna podría significar, y por supuesto entonces ver un desarrollo o bien un deterioro en la cotización por supuesto, los patrones o los valores de la renta variable en Estados Unidos. Entonces, lo que podríamos significar nuevamente, lo repetimos, que al alcanzar, si es que existe una vacuna para el COVID-19, pero las cifras macroeconómicas no son positivas, vamos a comenzar a ver entonces nuevamente un deterioro hacia la zona de los 3.000 y posteriormente, si es que estas cifras macroeconómicas siguen empeorando y no hay una recuperación, podríamos ya consolidar entonces esta zona, este rango lateral que nosotros estábamos indicando. Esto es parte del lado positivo, por el lado en el cual obtengamos una vacuna, lo repetimos, a que salga a corto plazo y obviamente el mercado responda ante estos incentivos que se han dado durante las últimas semanas por parte de los bancos centrales y veamos entonces un nuevo intención alcista hacia los 3.400 o un posible nuevo máximo histórico en la renta variable, que considerándolo o no, puede sonar muy descabellado, pero ya sabemos cómo las acciones o bien el mercado se comporta de forma irracional y eso es lo que podríamos estar esperando en forma definitiva. Ahora, el panorama negativo que nosotros, que también obviamente, o que al día de hoy tenemos y consideramos, es un panorama en el cual no existan vacunas todavía, que las cifras macroeconómicas se sigan empeorando y que el confinamiento, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, siga obviamente persistiendo y deteriorando, por supuesto, paulatinamente la economía a un ritmo nunca antes visto. Y esto, en definitiva, podría marcar entonces un precedente en el cual, en el mediano y largo plazo, podamos ver una caída hacia la zona de los 2.400, 2.300 puntos. ¿Por qué creo que esta zona es la más importante? Creo que a partir de estos niveles en donde los 2.300 y los 2.400 es el soporte clave para la renta variable, considerando los estímulos macroeconómicos que ha implementado la Reserva Federal y el fisco. Entonces, sería simplemente, o más que simplemente, sería un soporte en el cual está apoyado por mucho dinero que hay circulando en el mercado, que se ha implementado para tener la liquidez suficiente, por lo que entonces este es el primer desafío más importante para la renta variable en un escenario bajista. Ahora, si existe un deterioro más allá, por supuesto, en donde el desempleo aumente por sobre un 20%, se extienda el confinamiento y no haya una vacuna de cara al tercer trimestre de este año, que no haya obviamente luz aún de esta vacuna, creo que podríamos venir entonces a considerar un escenario mucho más negativo y ese escenario negativo habla de ir a buscar los mínimos alcanzados en el rango entre el año 2015 y 2017, por lo tanto es donde nosotros deberíamos estar considerando 2015 y 2016 particularmente, donde nosotros podríamos estar considerando entonces una caída hacia la zona de los 1.800, 1.900 puntos como un desarrollo bajista. Entonces, ¿cuáles son las posibles estrategias que nosotros estamos jugando y en lo personal? Primero que todo, estamos apostando, y obviamente lo digo apostando entre comillas, apostando por una caída del mercado en donde la situación no mejore y por supuesto al día de hoy no hay una vacuna. Esa es mi primera apuesta. Pero también obviamente también tengo la sensación, o más que sensación y hechos verídicos, de que vacuna podría haber efectivamente de cara al tercer trimestre de este año. Por lo tanto, la estrategia a grandes rasgos que comienzo a jugar es estar apostando en contra de la renta variable en Estados Unidos por venir a buscar una caída hacia los 2.400, 2.300 puntos. Y ahí es donde, por ejemplo, si en la actualidad tengo una posición de 0, no sé, 0,5 lote, que es más o menos un promedio de apalancamiento que estoy utilizando en una posición en corto, o sea, entre los cortos que tengo en el S&P, vamos a ser sinceros, tengo un 0,7. Tengo 0,7 en corto en el S&P. Lo que yo comenzaría a hacer a grandes rasgos es venir a cubrir, o sea, o en términos generales, si es que este escenario negativo se llega a dar hasta la zona de los 2.300, 2.400, es comenzar a cubrir aquí paulatinamente algunas posiciones. Por ejemplo, en los 2.400 venir a cubrir con 0,2, por ejemplo. En los 2.300 volver a cubrir con 0,2, por ejemplo. De ahí tenemos un total de 0, disculpen, 0,04, 0,02, entonces tenemos un total de 0,04.
Y luego de acá podríamos venir a cubrir un 0,01 y luego de eso los 1800, estos los 1900 y los 1800 venir a cubrir con 0,02. Y ahí tenemos 2, 4, 6, 7 que harían el total entonces de una posición para venir a cubrir el total en cortos que tengo al día de hoy. Y mantener por supuesto el corto con una expectativa de que venga a buscar parcialmente niveles hasta acá. Entonces lo que voy a ir haciendo es darle la posibilidad de que el mercado siga cayendo, pero en el largo plazo venir a apostar, por supuesto, por una recuperación de Estados Unidos, de la mano, por supuesto, de una vacuna que haga efecto, que le haga la contrapartida al confinamiento o al deterioro macroeconómico, y eso, por supuesto, venir a jugar posiciones de largo plazo que vengan a buscar zonas de los 3.000, 3.400 y, por supuesto, ya dejar posiciones que en el largo plazo sigan corriendo hacia nuevos máximos históricos. Ahora, podríamos pensar a lo mejor en equiparar esto mucho mejor. Podríamos venir a buscar los 0,2 por acá, venir a buscar un 0,1 aquí, por ejemplo, un 0,01, y ahí estar equiparando mucho más, pensando en que el escenario es mucho más grave y veríamos una caída mucho más prolongada, y por supuesto venir a buscar posiciones más potentes o con mayor peso o mayor ponderación en la zona de los 1800, 1900 puntos. Y esa finalmente puede ser una estrategia a considerar por todos ustedes dentro de las próximas semanas y venir a jugar patrones de comportamiento de largo plazo. Eso es finalmente lo que hago yo en el día a día o en la mayoría de los casos, jugar patrones de largo plazo que vayan considerando niveles muy importantes y en la actualidad creo yo que se presenta un escenario ideal para estar jugando patrones de largo plazo por los rangos de movimiento que el mercado nos está entregando día a día, y por supuesto, obviamente, pensar en una recuperación. Tarde o temprano la economía mundial se tiene que venir a recuperar y por lo tanto las posiciones de compra que nosotros podríamos buscar van a ser vitales para estar pensando, por supuesto, en los retornos de cara a finalizar el año o probablemente ver un rendimiento de este posicionamiento durante el primer, segundo trimestre del 2021 o incluso hablando del tercer trimestre del 2021. Son posiciones de largo plazo, pero que sin duda le vamos a poder sacar o vamos a intentar sacarle el mayor provecho posible a todo este rango de movimiento que el mercado viene presentando. Ahora, no tan solo evidenciar cuáles son las situaciones que a largo plazo el mercado está presentando, sino que también tenemos que ser muy sinceros con lo que pueda ocurrir a corto plazo y cómo el mercado lo está interpretando. Fíjense que en el corto plazo o ya bien viendo gráficos semanales, podemos apreciar que el mercado se detiene claramente en torno a la zona de los 2.900, muy cercano a los 3.000 puntos, pero la media móvil de 50 periodos actúa como un soporte, como una resistencia, y la de 200 en el gráfico semanal también actúa como un soporte. Por lo que podríamos ver una nueva intención de caída hacia la zona de la media móvil de 200 y donde efectivamente esta actúa como un soporte claro, pero obviamente va a depender de la situación, en el impacto o bien cómo se presenta el mercado de cara a estos niveles para venir a ver si es que podría existir una ruptura o no. Pero lo más interesante de esto es finalmente dónde se detienen los avances durante el mes de abril. Bueno, durante el mes de abril y mayo. Se detienen en torno al rango del 61.8 de Fibonacci, un nivel muy claro. Y si nosotros proyectamos, o bien lo digo, proyectamos en base a un retroceso o retrocesos de Fibonacci o expansiones de Fibonacci, y hacemos caso a este nivel del 61.8, vamos a poder percatarnos que existen algunos niveles de avance hacia la zona de los 2000, fíjese, el 50%, vamos aquí a ver, o el 38.2 alcanza los 2.500, el 50% de avance alcanza los 2.370 aproximadamente, después de esos 61.8 los 2.200 puntos, y luego de eso ya el 78.6 o un recorrido de un 100% se basa en torno a los niveles de los 2.000 o los 2.800. Creo yo que el del 1.800 resulta mucho más interesante considerar que el punto intermedio de los ceros en los 2016, que si bien alcanza algunos niveles mínimos anteriormente vistos en el año 2016 y finalmente la segunda mitad del 2016, podría ser a lo mejor una zona en la cual el mercado tiende a frenar, pero
creo yo que si es que se da esta caída por debajo de los 2.200, 2.300 puntos, 2.300, 2.400, disculpen, sin duda que va a ir a buscar los 1.800 como un rango de caída o bien como un nivel a considerar en el corto, en el mediano y largo plazo. Por lo que la zona de los 2016 creo yo que la descartaría por el minuto como un posible objetivo de caída. Pero esos son los rangos, o de acuerdo a la expansión de Fibonacci, los rangos de caída que podríamos estar buscando. Ahora bien, ¿qué es lo que resulta en todo esto? Por supuesto que habitualmente cuando el mercado, fíjense ustedes que tiende a caer, el mercado hace lo siguiente, cae, rebota al 61.8 y podría volver a caer, y aquí son algunos de los patrones que nosotros estamos considerando. En el escenario negativo, podríamos estar considerando algo como esto, que el mercado vuelva a rebotar en la media móvil de 200, el mercado vuelve a presentar un movimiento positivo, y aquí es donde se dé una intención de zigzag nuevamente o de acumulación, que es algo que habitualmente nosotros realizamos, y aquí es donde el mercado se juegue sus fichas. Si es que efectivamente puede volver, podríamos presentar un escenario alcista, nuevamente hacia la zona de los 2.900 o por sobre los 2.900, o en definitiva venir a buscar un rango de caída, una ruptura de esta figura, para venir a buscar posiblemente esta secuencia de mínimos decrecientes, o bien seguir hacia el rango de los 1.800 como ya lo hemos indicado. Creo yo que en el escenario pesimista, este puede ser el rol importante a que nosotros tenemos que considerar, que el mercado vuelva a rebotar en la media móvil de 200, que coincide obviamente con la zona de mínimos alcanzada durante este año y el año 2019, y luego de eso, como ya lo decíamos, forme un potencial zigzag o bien una corrección alcista, y que ya obviamente los rangos, las cifras o los niveles de relatividad o bien de fuerza relativa en el precio comiencen a mostrar cierto deterioro y obviamente anticipen posibles quiebres en esa estructura. Y es por eso que ahí es donde estaría yo atento a que si volvemos a ver, por ejemplo, un rango, fíjense, aquí nos vamos a pasar al RSI para que lo vean con claridad. Por lo general el mercado, si vuelve a caer o si llega a caer hacia la zona de los 1.800, disculpen, de los 2.000, no, ¿dónde estamos? Acá, de los 2.800, de los 2.300, 2.400, creo yo que podríamos entonces considerar, aquí corrimos el gráfico para que lo veamos bien, lo corrí, ahí sí. Si el mercado vuelve a caer hacia este rango de los 2.300, 2.400 y rechaza la media móvil, es donde nosotros en el RSI, y aquí quiero que seamos claros, si en el rango del RSI podríamos comenzar a ver también una posibilidad en donde esta estructura venga a apoyar también ese movimiento. Y ahí es donde una ruptura, un nuevo mínimo, es donde sería fallida finalmente la estructura correctiva. No sería una divergencia, sino que el RSI estaría acompañando la figura de caída, la figura de recuperación. O sea que la fuerza relativa se siga sosteniendo sobre una línea de tendencia, pero si es que esa línea de tendencia es rota, podríamos nosotros pensar entonces en una ruptura. Si esa se anticipa, por supuesto, podríamos pensar entonces en una ruptura de una caída hacia los 2000, hacia los 1.800 puntos y venir a jugar esa estrategia en el largo plazo. Ahora, el considerar, por supuesto, esta variación es la que al día de hoy nos tiene expectativas con respecto a los retornos que nosotros podamos tener de cara al tercer trimestre o al finalizar este año, donde podríamos a lo mejor tomar utilidades de las posiciones en corto o bien de forma paulatina e ir asegurando beneficios de acuerdo a las coberturas que podríamos hacer con los niveles antes señalados. Pero lo interesante de todo esto, en definitiva, es venir a buscar cuáles son las respuestas del mercado. Por supuesto que el mercado ahora ya tiene algunas definiciones. Una, por ejemplo, es la definición en cuanto a los estímulos macroeconómicos. Eso ya está sobre la mesa. La Reserva Federal de Estados Unidos y el gobierno de Trump están dispuestos a inyectar dinero con el fin de poder ayudar a la economía y sostenerla de este embate económico. Por lo tanto, eso ya está sobre la mesa y está, creo yo, que descontado. Inclusive está descontado la posibilidad de que si la Reserva Federal vuelve a incluir dinero o bien vuelve a meter dinero, así como también se vuelven a implementar proyectos para meter estímulos nuevamente, creo que eso también podría estar ya descontado y no podría ser algo significativo en la variación de las acciones.
¿Podría a lo mejor significar repunte en su cotización? Sí, creo yo que podría presentar repunte, pero que son repuntes que nos dejan en una estructura de máximos probablemente decrecientes. Y esas estructuras de máximos decrecientes son las que nosotros tenemos que ir aprovechando para aquellos que deseen ir a hacer trading e ir aprovechando posiciones de corto plazo. Por supuesto que ir aprovechando esos máximos decrecientes para establecer estrategias de corto plazo en venta. Ahora, al ya tener considerado entonces esa mesa o ese piso en cuanto a los estímulos monetarios, ¿qué nos queda por delante? Que la Reserva Federal recorte la tasa de interés como lo han hecho economías como la japonesa o que Europa tiene su tasa en cero y tiene tasas de depósito en negativo. Pero eso ya fue totalmente descartado, o bien lo dice el día de ayer Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que al minuto los miembros no tienen intenciones de llevar a cabo o de recortar su tasa de interés a rango negativo, que eso finalmente iría en deterioro o bien sería contraproducente para la economía americana. Por lo tanto, ese piso no juega. Si eso hubiese ocurrido, si la Reserva Federal llega a presentar una posibilidad de que existan una tasa en negativo, creo que el mercado habría, primero que todo, habría reaccionado de forma muy positiva, porque eso obviamente significa un abaratamiento del costo del dinero y eso, por supuesto que beneficia a los mercados y lo incentiva. Y eso habría sido, a mi parecer, una reacción positiva en un inicio, pero tarde o temprano tiende a ser negativa. Y eso es, por supuesto, bueno, harina de otro costal que en su minuto la podríamos haber comentado, pero algo que ya al día de hoy no puede ocurrir, o al menos a corto plazo no va a ocurrir, es que las tasas en la Reserva Federal de Estados Unidos se vayan a negar negativo. Por lo tanto, por ese lado, incentivos no creo que existan. Entonces, ya teniendo los estímulos sobre la mesa, la probabilidad de mantener las tasas de interés bajas por mucho tiempo y una recuperación económica bastante lenta, como se ha dicho estas últimas horas, creemos que la única solución para los repuntes del mercado van a ser por parte de una vacuna definitiva. Ese es el único escenario positivo que nosotros le vemos a una recuperación definitiva de la bolsa, o que a partir de ahora nosotros podamos estar considerando algunos niveles para salir a comprar. Y es donde, por supuesto, uno tiene que estar atentos. A nivel semanal, ya día jueves, obviamente estamos a puertas de cerrar la semana, pero ya tenemos una clara sensación en la cual el mercado sigue presentando un deterioro excesivo y que apunta a que el mercado va a seguir cayendo. Esa es la primera sensación que se presenta al día de hoy. Es la primera sensación y la que no podemos dejar de evitar el considerar. Pero también existen algunos niveles en los cuales tenemos que estar pendientes de qué es lo que ocurre dentro de la jornada. Al día de hoy, el escenario, como ya lo veíamos, negativo es el principal. A corto plazo se apoya, y lo vamos a ver también en un gráfico. Primero lo vamos a ver en un gráfico de 4 horas y luego me paso al gráfico diario. A corto plazo esta teoría se apoya finalmente por un hombro cabeza a hombro que el mercado presenta y que lo teníamos antes dibujado. Un hombro cabeza a hombro que al día de hoy comienza a activarse, y esa activación de esta figura, de este patrón de cambio de tendencia, más configurado con esta cuña que anteriormente el mercado dibujaba, esta cuña alcista en zigzag que corrige, va a buscar un nuevo máximo, comienza por supuesto a presentar un deterioro bastante clave, y este deterioro, fíjense ustedes, va acompañado en gráficos de 4 horas por divergencia. Si bien no es una divergencia muy clara a considerar, pero sí es un patrón divergente el que obviamente tenemos sobre la mesa. Y ese patrón divergente es el que finalmente marca también una pauta para venir a buscar descensos o bien expectativas bajistas en el desarrollo. Ya tenemos, por supuesto, al día de hoy una imagen semanal en la cual podríamos seguir viendo caída, pero este patrón, por supuesto, marca aún más la pauta de un descenso o viendo un cambio en la tendencia en la dirección de las acciones en Estados Unidos. Es por eso que el patrón de caída, o bien nosotros como lo venimos siempre lo tenemos que considerar, es de la altura de la cabeza, que sería entonces el rango óptimo de caída o bien el objetivo que nosotros debemos considerar. Y ese objetivo viene a calzar en algunas zonas que son máximos y mínimos anteriores que el mercado ha venido presentando, como se van a poder dar cuenta.
en torno a los 2.650, 2.600, entre los 2.630 y los 2.660 aproximadamente, es el rango objetivo que nosotros tenemos para el S&P. En ese caso, entonces, ese sería nuestro primer objetivo en cuanto a las posiciones en corto que nosotros estemos jugando en la actualidad. Pero por supuesto que el escenario ya lo veíamos, o sea, si solamente nos fijamos en esta figura, tenemos que tomar utilidad en este nivel porque así nos dice la teoría. El hombro cabeza a hombro busca como objetivo este rango. Pero en el marco teórico o en el marco fundamental que nosotros ya veníamos comentando, existen posibilidades de que el mercado siga yendo. Sí, por supuesto que existen mayores posibilidades de que el mercado siga cayendo. Entonces, van a existir entonces, ¿por qué vamos a considerar algunos niveles que son importantes para jugar, para tener en cuenta? Porque ya lo volvemos a presentar. Si es que existe una vacuna, si es que sale una vacuna, estos niveles, tanto los 2720 que han sido un soporte claro desde principios o mediados de abril, principios de abril a fines de abril, todo un gran segmento en abril, los 2720 es un nivel muy importante y crucial para el mercado. Por lo tanto, si es que llega a existir, por supuesto, un atisbo de vacuna, el mercado va a considerar sin duda este nivel. Si es que existe un tipo de vacuna, el mercado sin duda va a venir a considerar la zona de los 2.650 puntos. Si es que existe algún tipo de vacuna, por supuesto que el mercado va a venir a considerar este rango también, la zona de los 2.500 puntos. O si existe algún nivel de tipo de vacuna, los 2.400 y los 2.300 puntos como una zona en la cual el mercado va a buscar rebotar y va a buscar nuevamente recuperar el aliento. Y es ahí es donde obviamente nosotros tenemos que estar atentos a las noticias diarias y qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que podría seguir ocurriendo en cuanto al avance del coronavirus y por supuesto qué es lo que nosotros podríamos estar esperando de cara a las próximas semanas. Por el minuto, repito, jugamos posiciones en corto, la estrategia a largo plazo ya está planteada, son, por supuesto, en primera instancia es jugar posiciones en venta hacia la zona de los 2.400, 2.300 puntos, incluso a los 1.800, 1.900, pero ya ir pensando en estos niveles, cubrir la zona de los 2.400, 1.300 con posiciones para buscar recuperaciones en el mercado. No debemos olvidar y no debemos, creo yo que si a rato desconfiamos un poco del desarrollo humano, no debemos olvidar que por sobre todas las cosas el ser humano ha buscado salir de situaciones incluso más complejas que esta, por lo tanto no sería nada de raro que existan vacunas de cara al tercer trimestre y es obviamente algo que no tenemos que dejar de considerar, pero tampoco tenemos que dejar de considerar o de tener sobre la mesa un escenario mucho más negativo del que se ha proyectado el día de hoy y por tanto ver descensos mucho más graves de la renta variable y esos descensos, como ya lo he indicado de forma majadera, es hacia la zona de los 1.800, 1.900 puntos en Estados Unidos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con algunos niveles, estar muy atento a las noticias. Más allá de estar operando constantemente, creo yo que hay que estar mucho más atento a lo que viene a ocurrir en el día a día en cuanto a noticias para estar estableciendo nuestras estrategias. Ahora, vamos a pasarnos al euro dólar. Y aquí es donde vamos a dejar una impresión de largo plazo, en la cual, si nosotros vemos qué ha sido el euro dólar en el tiempo, la secuencia de máximos y mínimos o máximos y mínimos ha sido decreciente a lo largo del tiempo, fíjense ustedes. Por lo tanto, al día de hoy esa secuencia podría continuar, sin duda, podría continuar. Creemos que, por supuesto, existe un rango de estabilidad. En todo, en el orden de las cosas, existe un rango de estabilidades. Y es donde existe la suerte, en donde el mercado se tiene que lograr una cierta cuota de estabilidad, una cierta cuota en la cual podamos ver un cambio en la dirección de todo esto. Y ese cambio en la dirección de todo esto comienza a buscar potenciales recuperaciones o bien comienza a buscar patrones de recuperación en torno a la paridad, al dólar, a $1 por euro. Y es donde, fíjense ustedes, podríamos venir a buscar divergencia en la cotización o bien divergencia en el RSI, en la estructura del RSI, algo que obviamente no tenemos que dejar de mirar. Y es también donde en el largo plazo figuras o niveles como este rango, que son
los mínimos obviamente que se venían a alcanzar durante el año 2014, 2015 y 2016 son sumamente importantes para el mercado. Y por otro lado también, no olvidar considerar rangos mínimos que en el tiempo podrían ser también escenarios en los cuales el patrón de comportamiento del mercado podría ser obviamente una situación muy interesante, en donde puntos como aquel, como este finalmente, puedan ser signos de recuperación o en donde el patrón de 1 a 1 del euro frente al dólar puede venir a buscar un signo de recuperación. Y eso está en torno a este nivel, a los 1.0110, 1.01 finalmente, donde podríamos estar buscando un patrón de recuperación para la estructura del euro dólar. Por lo tanto, el escenario bajista que nosotros jugamos es principalmente por dos cosas. Porque la Reserva Federal sigue buscando, o ya lo habíamos hablado de los estímulos, pero estos estímulos también dan cuenta de que desean mantener liquidez en el mercado y desean seguir apoyando su moneda, y su moneda debe ser la más fuerte y, como siempre lo hemos conocido, es una moneda la cual actúa como refugio ante escenarios de incertidumbre, es una moneda en la cual el mercado confía. Y por lo tanto, frente a una Europa que al día de hoy mantenía o mantiene finalmente tasas en cero, tasas de depósito en negativo, un sinfín de estímulos macroeconómicos, no tienen tanta batería o no tienen tanta artillería para salir a ayudar a su economía, o que finalmente haga un efecto real sobre la economía. Hemos, por supuesto, visto durante los últimos años que estos efectos no han sido del todo positivos, si bien se venían recuperando algunos niveles de inflación, pero al día de hoy tampoco tenemos una recuperación en cuanto al crecimiento, o bien durante los meses, durante el último trimestre del año pasado, no teníamos una clara recuperación de su economía, y por eso es que consideramos que Europa tiene una menor ventaja al día de hoy para venir a considerar, por supuesto, una recuperación, o que finalmente la ayuda sea óptima en todo esto. Y aquí es donde algunos niveles también podríamos venir a buscar o respaldar ciertas situaciones, como por ejemplo la siguiente, venir a buscar incluso caídas mucho más agresivas que conformen esta estructura, y es donde podríamos venir a buscar descensos mucho más agravados por parte de la renta del dólar, y venir a buscar entonces descensos hacia la zona de, vamos aquí a replicar esta línea, ese nivel por ejemplo, y considerar un descenso en toda esta estructura posiblemente, y ahí es donde nosotros estaríamos considerando posibles rebotes del euro dólar en el largo plazo. Pero al día de hoy, la estructura de caída me parece que tiene mucho, o sea, que al día de hoy tiene sentido la estructura de caída, sí, por supuesto que tiene sentido. Y es donde, vamos a estar aquí mirando, a corto plazo, lo que resulta de todo este escenario es que si llegamos a ver una pérdida de esta estructura de recuperación, o bien de este patrón alcista que el mercado ha venido utilizando, podríamos, por supuesto, pensar en una rápida caída hacia la zona de los mínimos alcanzados en marzo, y es donde sería un primer objetivo bajista. Ese sería, por supuesto, el primer objetivo bajista que podríamos estar considerando para el euro dólar, hacia la zona de los 1.0650. Y en el caso de que veamos obviamente un deterioro mucho mayor, como ya lo hemos indicado en la economía mundial, podríamos ver, por supuesto, una caída por debajo de los 1.600, o sea, 1.0650, y seguir viendo entonces un deterioro en la paridad euro frente al dólar. Ahora, otros claros o bien hechos que son bastante interesantes es lo siguiente. Fíjense, tenemos una caída en la cual el mercado venía buscando un descenso, rebota hasta el 61.8 o el 50 de Fibonacci, vuelve a caer, y aquí es donde comienza a configurarse un patrón lateral, fíjense, en esta estructura, pero también con algunos atisbos de caída, de máximos que son decrecientes, con mínimos que son ligeramente decrecientes cada vez. Por lo tanto, podríamos venir a buscar, por supuesto, un patrón en el cual el mercado siga buscando descensos en su cotización. Y ahí es donde, al mirar, por ejemplo, qué es lo que ocurre en el corto plazo, hay mucha indecisión en torno a estos niveles. Hay mucha indecisión en la cual el nivel representa obviamente un soporte importante para el mercado durante las últimas semanas, y por eso es que está lidiando en torno a esta zona. ¿Cuál podría ser a lo mejor el efecto a considerar si es que existe una ruptura? Ya al día de hoy hemos conocido cifras nuevamente negativas para Estados Unidos,
que van marcando la pauta. Pero durante la jornada también nos esperan algunos comentarios de miembros FOM que podrían estar indicando una mantención, obviamente una mantención durante prolongada en la tasa de interés, y eso obviamente también respalda un poco a la economía, o sea que si no se considere un recorte negativo en la tasa de interés, respalda a la economía de Estados Unidos, y es por eso que el dólar tendería o podría fortalecerse. Las cifras en China, si es que estas cifras son negativas o decepcionan al mercado, creo que eso también es otro signo en el cual el mercado busque refugiarse en dólares. Y ahí es donde, por supuesto, podríamos ver un quiebre en esa estructura. Y el día de mañana, tanto el Producto Interno Bruto de Alemania, como el IPP y el IPC en Francia, como también el Producto Interno Bruto en la zona euro, ventas minoristas en Estados Unidos, son, por supuesto, los filtros que tenemos que ir considerando para la evolución del mercado. Si es que el mercado responde de forma negativa a esos cifras, o sea, si responde de forma negativa en el par euro-dólar, son por supuesto el escenario ideal para seguir viendo caídas durante las próximas semanas. Por lo tanto, me esperaría yo al día de hoy, más allá de tomar posiciones, de apostar por posiciones, que no es lo idóneo. Fíjense, estamos en una zona de soporte, no hay motivo por los cuales considerar corto en los niveles actuales, pero sí por debajo de estos niveles y apoyado por cifras macroeconómicas, creo yo que es idóneo el buscar estar corto en el euro dólar, darle un rango, creo yo que amplio de stop si llegamos a considerar posiciones en cortos. Si vamos por debajo de estos niveles, imaginemos que tomamos una posición, creo que yo que el rango ideal es darle algo como esto, y en el largo plazo, por supuesto, buscar un descenso. Primero, el primer objetivo, ya lo habíamos mencionado, buscar los 1.0650, que ahí nos da un rango no muy óptimo a esta situación, pero sí buscar la zona de los 1.0560, o que son los mínimos que venía marcando en el mercado, o ya obviamente la caída mucho más allá hacia la 1.01 en el largo plazo para el euro dólar, y es lo que podríamos estar considerando. A lo mejor este rango y en su minuto lo podríamos evaluar y venir a buscar un rango de stop mucho más acotado, dependiendo obviamente de la circunstancia, cómo el mercado se esté presentando, pero lo más claro en cuanto a niveles de soporte y resistencia para asegurar un stop está, creo yo, que sobre la zona de los 1.0990, 1.0890, que han sido la zona de resistencia clara para el S&P durante las últimas jornada. Y finalmente este rango es el que responde a o el 61.8 del último descenso, del rechazo de la zona de los 1.0990. Fíjense, 50%, 61.8 está por sobre ese nivel, por lo tanto deberíamos estar con nuestro stop ligeramente por sobre los 1.0 del 61.8 de Fibonacci, para venir obviamente a entregarle una holgura suficiente al movimiento del euro dólar en el largo plazo, pensando en una estrategia de largo plazo. Por lo que entonces vamos a estar muy atentos al desempeño que pueda presentar el mercado durante las próximas horas, las noticias que se vengan a dar cuenta, y por supuesto cómo vamos a estar aprovechando un poco el escenario que nos deparan tanto el dólar frente a sus principales rivales, y por eso que mostrábamos el euro dólar, porque finalmente el reflejo del dólar index tiene un 70, más de un 70% de ponderación en el par euro dólar. Por lo tanto, si miramos el dólar index o el euro dólar, finalmente es prácticamente lo mismo, pero me parece mucho más prudente el mirar el euro dólar considerando el escenario macroeconómico que se pueda presentar para Europa, para el Banco Central Europeo, frente a la Reserva Federal de Estados Unidos, y quien corre con ventaja es Estados Unidos sin duda. Pues bien, ya hemos revisado tanto la renta variable en Estados Unidos para tener una idea a grandes rasgos, y el euro dólar para tener una idea del dólar a nivel internacional, y creo yo que la próxima semana, el día martes, vamos a estar realizando nuevamente un nuevo seminario en el cual, un nuevo webinar de análisis para estar mirando qué es lo que ocurre con el dólar frente al peso chileno, que el día de hoy recupera terreno de forma importante, incluso dejando una vela semanal de recuperación de positiva hasta el minuto, y que podría dar cuenta entonces de que ha encontrado un soporte bastante claro en torno a los 8.30. Si es que cierran por sobre los 8.30, 8.29, creo que podríamos estar hablando de un escenario de recuperación mucho más rápido del esperado para el dólar frente al peso chileno, a pesar de la línea de crédito solicitada por el Banco Central de Chile, que le da o le proyecta mayor liquidez de dólares al mercado, y por lo tanto una tendencia que podría obviamente fijar para el comportamiento del dólar en la región y por supuesto en la economía local.
Lo estaremos revisando entonces el martes. Prefiero yo darle un poco más de respiro al dólar para ver cómo evoluciona y considerar realmente una estrategia clara en todo esto, pero sin duda que los market updates de todos los días y los comentarios o bien en el chat que tenemos, podríamos obviamente estar comentándolo en detalle con cada uno de ustedes si así lo requiere. Una nota rápida, fíjense el RSI como apunta en signo positivo, por lo tanto la fuerza relativa del precio se sigue manteniendo en positivo y eso es un signo muy importante a considerar de cara a las próximas jornadas y obviamente las próximas semanas. Cualquier cosa, nos encontramos en el chat de traders. Aquellos que estén revisando este video y no se han suscrito al chat de traders, por supuesto nos pueden consultar en ghtrading.cl en la sección watchlist. Se pueden suscribir de forma directa a través del pago de PayPal con su tarjeta de crédito y cualquier duda con respecto a portfolios o inversiones también la pueden hacer llegar a través de GH Trading Investment Management que está en nuestro sitio web. No olviden escuchar nuestro reciente podcast Bulls and Bears que tenemos en Spotify, así que los dejo invitados a escucharlos. Vamos a... Acá tenemos Bulls and Bears, el podcast, entonces, invitados todos a seguirlo. Y ya tenemos dos comentarios ya desde la semana pasada a la de esta semana en cuanto al desempeño que ha tenido la economía local y la reapertura y cómo sufren los mercados, que finalmente esa es la respuesta que se está dando al día de hoy. Los mercados sufren frente a la reapertura de las economías y eso y todo, todas las semanas para estar revisando las noticias más relevantes, el impacto sobre el dólar y las bolsas del mundo y por supuesto sobre sus inversiones. Así que los dejo invitados a escuchar todas las semanas el podcast que junto a Roberto Dueñas vamos debatiendo un poco, vamos desmenuzando en simple qué significa para el mercado toda esta cifra o el desempeño que ha tenido la economía frente al coronavirus en corto plazo y por supuesto en términos generales cómo vamos viendo el mercado. Les agradezco por participar. Ya saben, ya en ghtrading.cl más información y Bull and Bears, el podcast en Spotify.